Bienvenidos a todos y a todas nuevamente a Rompiendo Líneas, este programa hermano de Breaking the Lines, justamente de la página web en donde pueden leer todos nuestros artículos de análisis en inglés, próximamente trabajando para poder traer contenido en español, al igual que sucede en este canal. Y bueno, en el día de hoy vamos a ir con Portugal, vamos a hacer lo que es una previa de lo que podemos esperar del conjunto dirigido por Fernando Santos de cara a un Mundial de Qatar en el que se puede decir que llegan con algunas dudas. Eso lo vamos a estar obviamente desarrollando a lo largo de este video, que me acompaña, bueno, Pablo Burrueco. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy buenas, Gonzalo, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí contigo y con muchas ganas de hablar de la Seleção. Muy bien, perfecto. Bueno, recordarles que primero que nada Pablo lo pueden seguir en @PabloBurro, como figura ahí en su nombre, que va a estar todo el tiempo acá acompañándonos en el video. Y bueno, con muchas ganas de hablar de esto. Y para empezar justamente ya meternos en materia, un poco a nivel introductorio de cómo llega la selección de Portugal a este mundial, porque yo creo que ya es algo muy típico de Portugal, por lo menos desde que ha estado Fernando Santos, ¿no? Una sensación de que hay muchísimo talento por explotar. Yo creo, en mi opinión, es más allá de que si tiene mayor o mejor talento en total, en cuanto a equipo completo, es la que tiene más cantidad de variantes y jugadores top en todas las posiciones. No es que no ves una posición en la que tenga alguna posición floja, digamos. Y eso hace un equipo con muchísimo potencial, pero que, bueno, ha llegado con muchas dudas. Por eso consultarte, ¿cómo es que llega en sí? ¿Qué expectativas se tiene respecto a Portugal y en qué momento le llega a esta generación de futbolistas? Pues tú mismo lo has dicho, tiene una generación que está plagada de talento, Portugal lo sabe, Fernando Santos lo sabe, los propios jugadores lo saben, pero bueno, aún así hay algunas dudas, perdieron contra España en el último partido oficial que jugaron, pero bueno, Portugal llega sabiendo que seguramente sea la última bala que van a tener jugadores como Pepe, como Cristiano Ronaldo, de conseguir un mundial. Ya consiguió la Eurocopa en su día, también la Nations League, pero bueno, eso no es tan importante. Pues eso, de conseguir un mundial. Entonces, Portugal sabe que se la juega porque básicamente el mejor jugador portugués de la historia está a poquito de dejar la selección y esta es la última bala que tiene, como ya he dicho. Así que, bueno, llegan con dudas, pero yo creo que también con mucha ilusión, con mucho optimismo. Yo creo que si juegan bien, pueden llegar a fases lejanas del campeonato. Bien, ¿y cómo describirías que puede ser la expectativa en Portugal, justamente en el propio país? Porque es una selección, como bien estamos diciendo, con muchísimo talento, Mm. pero que ha llegado de una forma un tanto complicada. Bien es cierto que parecía incluso más compleja con Italia en ese repechaje, al final queda eliminada previo a enfrentarse a Portugal y todo se le facilita muchísimo a la selección de Cristiano Ronaldo, justamente. Pero ¿qué expectativa hay dentro del propio país? ¿Qué visión hay con este equipo? Pues justo es lo que te comentaba, hay muchísimo talento, la gente lo sabe y está ilusionada, además de lo que decía, de que Ronaldo va a estar súper motivado, pero con Fernando Santos siempre queda la duda de qué fútbol se va a practicar, se va a ir al ataque, se va a ir a la defensa, los jugadores talentosos que van a tener que hacer, si defender y intentar manejar el resultado o irse siempre a por marcar más goles y practicar un fútbol ofensivo. Yo creo que la gente está ilusionada, pero Fernando Santos no transmite demasiada confianza y sobre todo hay una cosa clara y es que yo creo que va a ser la última convocatoria de Fernando Santos, el último mundial, el último campeonato, la última vez que dirija a la selección de Portugal. Entonces, bueno, yo creo que el propio seleccionador va a intentar darlo todo y dejarlo por todo lo alto. Bien, perfecto. Bueno, y hablamos un poquito de la lista, justamente, de la convocatoria, la posiblemente última convocatoria, como bien has comentado, de Fernando Santos al frente de la selección de Portugal. Como ya comenté, en mi opinión, la más completa de todas. Creo que encontramos en todas las posiciones jugadores top a muy buen nivel, posiblemente al mejor nivel de sus carreras, la gran mayoría de ellos, quitando posiblemente justo a Cristiano Ronaldo, al que el Mundial quizás le llega 2 años más tarde. Si estuviéramos hablando de 2 años atrás, estaríamos hablando de una selección potente en todas y cada una de sus líneas. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión general sobre la misma también, Pablo, preguntarte? Yo creo que es una lista bastante equilibrada. Que haya podido llevar 26 jugadores en vez de 23 ha favorecido bastante a Fernando Santos. Entonces, bueno, yo creo que, como tú mismo comentas, línea por línea es súper potente. Yo creo que junto con Francia y poquitas más está ahí de las mejores. Ahora que lo demuestren en el campo, tenemos que verlo. Bien, y bueno, vamos a ver un poquito línea por línea, a ir detallando un poco lo que es esta lista. Encontramos, bueno, en el arco
tenemos una nómina de arqueros muy interesantes, sobre todo, bueno, un José Sá, empezando por un poco más los veteranos, José Sá que venía a hacer muy buen año en los Wolves, este año ya quizás bajando un poquito el nivel, Rui Patricio dejando un poco ese legado en la selección de Portugal al que tanta buena valoración se tiene, y aparece, bueno, un muchacho muy joven como Diego Costa, que ha rompido absolutamente este último año y medio Sí, siendo arquero titularísimo del Porto y quien se espera también que sea el titular exacto. en este mundial. Exacto, un Diego Costa que a los poquitos meses de hacerse con la titularidad de la portería del Porto, dejando a un lado a tu compatriota Marquesín, A Marchesín, así es. pues nada más hacerse titular en el Porto, se hizo titular también con la selección, quitando a todo un porterazo como es Rui Patricio, no ha ido Anthony López, para mí podía haber entrado Rui Silva por José Sá, pero es verdad que, sobre todo con los porteros, lo vemos bastante, ¿no? Que es más, en España pasaba mucho con Pepe Reina, por ejemplo, gestión de grupo y luego yo creo que, bueno, Diego Costa va a ser el titular indiscutible, por supuesto, y si no, va a ser Rui Patricio. Bien, perfecto. Y hablando un poco también bueno, de la línea defensiva, bueno, damos obviamente un equipo plagado de talento en los laterales con Cancelo, probablemente uno, si no es el mejor lateral del mundo a día de hoy, con Nuno Méndez también un potente físico en el lateral izquierdo, con muy buenas alternativas también en dichas posiciones, con Rafael Guerreiro, con bueno, el propio Dalot, que lo está haciendo muy bien en el United, ha levantado muchísimo también desde que Sí, llegó Ten Hag al equipo de Old Trafford. Y ya en la saga central vemos un equipo, unos jugadores ya totalmente consolidados con Pepe, que ya es una leyenda del fútbol portugués, que incluso a día de hoy, a sus 39, 40 años, sigue estando a un nivel impecable. Si parece un pibe como juega a veces, básicamente. Bueno, y un Rubén Díaz, que es la gran referencia en esa última línea, ¿no? sí, como tú has dicho, sobre todo son las alternativas que se plantean en los laterales, que es donde más se nota. En la izquierda tenemos a Nuno Méndez, que es una locomotora, puede llegarte a la línea de fondo a 300 kilómetros por hora, incansable. Y luego tenemos a Rafael Guerreiro, que tiene mucha calidad, se asocia por dentro, entra como volante, como interior, y me parece un gran jugador por la derecha. Bueno, Joao Cancelo, que vamos a decir, y Joao Cancelo, que puede jugar hasta de medio centro, es un auténtico animal. Dalot, que lo está haciendo muy bien, por fin está demostrando su talento, ¿no? Y como dices en los centrales, que tenemos a Pepe, Rubén Díaz, si hace falta Danilo, que es un jugador bueno, fundamental en esta selección, también puede ocupar el puesto de central. Entonces yo creo que queda una selección bastante interesante y tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Antonio Silva, el canterano del Benfica, se va a tener en minutos, si va a demostrar su calidad ya no solo en el primer equipo del Benfica en la Liga Portuguesa, ya no solo en la Champions, sino en un Mundial. Sí, así es, bueno, un Silva que apareció en el Benfica ante la lesión de Lucas Verísimo, acompañando a Otamendi. ¿Qué nos podés decir un poquito más sobre él como futbolista? Justamente, Bueno, ¿qué podemos esperar si cuenta con minutos? Obviamente es una de las grandes sorpresas de esta lista. Sí, es un jugadorazo, saca muy bien el balón desde atrás, tiene mucha visión de juego, aporta mucha seguridad. Lo vimos, como ya digo, en Champions League contra el PSG. Contra el PSG hizo partidazos auténticos. Y mira que no es fácil enfrentarse a Messi, a Neymar y Mbappé. Pues aún así fue yo creo que el MVP del partido. Para mí no me acuerdo si le dieron el premio, pero bueno, para mí lo fue en ambos partidos, yo creo. Y nada, es un jugadorazo, de verdad. Es un jugador con el que se puede disfrutar mucho, da mucha seguridad, saca muy bien el balón y tiene mucha visión. Bien, y a continuación hablamos un poco sobre todo de quizás una de las zonas que más, no sé si polémica decirlo, o que más llama la atención del trato que le ha dado Fernando Silva, perdón, Fernando Santos a lo largo de todos estos años, que es justamente el mediocampo. En la publicación de la selección de Portugal, de la lista oficial, Bernardo Silva aparece como mediocampista, lo cual para mí por lo menos es un alivio que Fernando Santos lo vea ahí a Sí, Bernardo, que es donde puede ofrecer su mejor fútbol, ya no como un atacante, un extremo, pero bueno, es que uno puede esperar muchísimas cosas, hay muchas variantes, todas a muy buen nivel, bueno, en cuanto a bueno, William Carvalho, el propio Danilo, que son los más normales, los más que más sí. estamos acostumbrados a ver a lo largo de todo este ciclo muy extenso, aparece Rubén Neves, Paliña, ambos jugando muy bien en la Premier justamente, tenemos al propio Bernardo, Bruno Fernández ya con jugadores más de ese corte ofensivo, Vitinha que ha llegado al PSG y también está sumando minutos y de muy buena calidad, pero ¿qué podemos esperar justamente de ese mediocampo y cómo ves justamente el nivel de estos jugadores de cara a esta cita? Sí, yo creo que esta posición, la del centro del campo, como tú comentabas, siempre ha sido tan polémica porque Fernando Santos ha tenido que pasar de jugar con jugadores como Raúl Meireles o Danilo, que eran más toscos, más agresivos, de no tanta calidad, pero
pero mucho más físico, por así decirlo, a tener jugadores como Vitinha, como, bueno, pues todos los que has dicho, Bruno Fernández, Bernardo Silva. Entonces, a veces esa transición, sobre todo para entrenadores tan acostumbrados a un fútbol tan directo como el que le gusta a Fernando Santos, es complicada. Yo creo que tenemos, bueno, Portugal tiene uno de los mejores centros del campo que hay, si no el mejor. Jugadores que pueden ser, pues, desequilibrantes, que pueden definir partidos con sus pases, con sus tiros, con sus regates. Pero bueno, tengo ganas de ver a ver qué alinea Fernando Santos. Seguramente yo creo que va a apostar por Danilo, seguro en el medio del campo, sino en defensa. William Carvalho también va a tener bastante protagonismo. Y luego siempre suele poner a un jugador que sea más desequilibrante. A mí Bruno Fernández es verdad que joder, Bruno Fernández del Manchester United, buenísimo, pero en la selección no termina de cuajar, no sé el por qué. Tengo muchas ganas de ver a Vitinha. Vitinha es que es un mago, si lo va a poner en medio del campo o lo va a poner por izquierda. Tengo muchas ganas de ver lo que hace. Pero bueno, como decía, muchos jugadores, muchas alternativas, mucha calidad. Sí, bueno, y algo mucho de que es hacer esto Fernando Santos, de ubicar a un volante mucho en función de extremo. Lo ha hecho con Exacto. Otavio justo en la parte final de las eliminatorias del repechaje. Podíamos esperar eso tanto con Vitinha como con, bueno, Joao Mario, que ha sido otra de las sorpresas que se ha colado en esta lista, ¿no? Es lo que te iba a decir, justo que Joao Mario no podíamos descartarlo jugando en izquierda, que es como lo está haciendo con Roger Smith, pero es verdad que es un fútbol, que el fútbol de Roger Smith y el Fernando Santos es muy distinto, pero bueno, esa alternativa está ahí. Son como el agua y el aceite, se podría Exacto. decir, lo que practican. Y seguramente tendríamos a João Mario en Benfica en un contexto mucho más acorde para, partiendo de la izquierda, poder cerrarse, jugar en el medio, puntear como le gusta mucho a Exacto. él. Y bueno, con Grimaldo pasando constantemente. Es algo que quizás es un poquito difícil de imaginar con Fernando Santos, pero no va a ser porque no tenga la calidad en jugadores como Guerreiro o como Nuno, justamente. Exacto. Exacto. Mira, Y Grimaldo que podía intentar pedir la nacionalidad, pues yo creo que tampoco iría con Portugal como lateral izquierdo. Y lo que comentabas antes del mediocentro defensivo, yo creo que si Fernando Santos decide jugar solo con un mediocentro defensivo, que normalmente sería Danilo, luego también tienes a Rubén Neves, que es un gran jugador, con muchísimos, pues un gran repertorio pues de habilidades y demás. Y luego también tenemos a Palhinha, que ya no solo en el Sporting demostró ser un gran jugador, sino que ahora en el Fulham está partiéndola. Entonces, bueno, veremos a ver qué consigue, qué hace al final Fernando Santos. sí, así es. Bueno, y pasamos a la parte del ataque donde quizás ahí Fernando Santos nos puede quizás jugar un poco al despiste, porque yo diría que si Diogo Jota no estuviera lesionado, apuntaría a ser el titular en el extremo izquierdo como lo venía haciendo. Sí. Uno imaginaría que a cualquier entrenador debería aprovechar el excelente nivel de Rafael Leao, que está siendo el jugador más diferencial, Mm. o viene siendo el jugador más diferencial a lo largo del último año en Serie A, pero no parece ser una prioridad para justamente el entrenador portugués, lo del extremo del Milan. Y después, bueno, tenemos por el otro lado que puede utilizar Otavio, aparece Ricardo Horta como otras sorpresas, Gonzalo Ramos también como jugador delantero joven ya para meterlo en dinámica de selección, y bueno, Cristiano Ronaldo, que como habíamos comentado previamente, quizás el Mundial le llega un poquito tarde en este ya ocaso de su carrera, y es quien posiblemente está dejando mayores dudas. Es que es increíble lo paradójico del fútbol, de que hablamos de que Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia de Portugal y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pueda suponer un problema para su equipo, cosa que puede pasar, como lo está pasando también en el United. Cristiano Ronaldo desde hace años está despertando una corriente en Portugal de, bueno, como también pasó en el Real Madrid en su día, si de verdad hay que darle tantos balones, de verdad hay que jugar para Cristiano Ronaldo, porque es verdad que la selección portuguesa cuando no ha jugado con Cristiano Ronaldo ha dado la sensación de jugar mejor, ha dado la sensación de combinar más, de combinar mejor, de marcar más goles. Entonces, bueno, pero es verdad que Cristiano Ronaldo en Portugal es que es indiscutible. Al final te aporta algo que el resto, yo te diría que el resto de jugadores de fútbol del mundo no te puede aportar. Solo Messi y pocos más, que es saber que si Ronaldo está en el campo, puede que te marque uno, dos, tres, cuatro goles los que le apetezca, pero es verdad que hay que confiar mucho en él. Yo creo que también lo merece, que confíen en él. Esto va a ser su último mundial. Yo creo que la última convocatoria con Portugal, además. Entonces va a estar súper, súper motivado y yo creo que hay que jugar con Cristiano Ronaldo. Sobre Rafael Leao, como comentabas antes, es que yo creo que hay que fijarse, Fernando Santos, cuando cuenta con Rafael Leao, es cuando no está Ronaldo en el campo. Normalmente está Andrés Silva de delantero centro.
Entonces, bueno, es verdad, quizá porque Rafael Leao también es un jugador que acapara muchos balones, por eso está siendo tan notorio ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que jugar con ese equilibrio. Bernardo Silva también le suele colocar en la derecha. Gonzalo Ramos, quiero ver si tiene minutos. Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo echo mucho de menos también uno de mis jugadores favoritos, que es Rafa Silva, que renunció a la selección, me parece que fue hace un par de meses, que a mí me parecía súper interesante. Pero bueno, Ricardo Horta es un jugadorazo. Yo creo que si hubiera sido el Mundial hace un año, Ricardo Horta podría haber llegado a ser titular, no sé ahora mismo, pero bueno, tengo ganas, tengo muchas expectativas de este ataque de Portugal. Perfecto, bueno, y hablamos un poco, justamente mencionas algunos, hemos mencionado a lo largo de este repaso de jugadores que se han ausentado en esta lista para ya cerrar un poquito el tema convocatoria. Mm, Hablemos justamente de esos ausentes, porque vemos a Diego Jota como un ausente por lesión más que otra cosa. Pedro Neto también en la sí, misma línea lesionado ha estado ausente. Yo creo que al final vemos una lista que tiene tantísimo talento que, más allá de sí, alguna que otra ausencia que nos pueda llegar a resonar, sobre todo, insisto, por lesión de Diego Jota, el resto son ausencias que pueden llamar un poquito la atención. Caso de Gonzalo Ignacio, que venía siendo convocado constantemente desde sí. hace ya varios meses. Caso de Renato Sánchez, que siempre ha sido importante y siempre lo ha hecho muy bien con Portugal. Pueden ser las que más nos puedan resonar un poquito, pero al margen de estas ausencias, si quieres mencionar, obviamente, Mm. Pablo, alguna más que te gustaría destacar de jugadores que no están en esta lista final. Creo que hay bastante armonía en el sentido de que no faltan grandísimos jugadores o jugadores que te cambien demasiado la ecuación, más allá de alguna posibilidad siendo revulsivos. Exacto. Bueno, si quieres vamos un poquito línea por línea y comentamos algunos nombres. En portería yo creo que, como te decía antes, Rui Silva, que está haciendo una gran temporada en el Betis, pero bueno, como comentaba en la portería, pues al final más gestión de grupo, yo creo. En Sí, defensa, Gonzalo Inacio, es verdad que el Sporting está teniendo un inicio de temporada un poco dubitativo, un poco complicado, no me está gustando demasiado, entonces seguramente Fernando Santos haya decidido darle la oportunidad a Antonio Silva, que sí que está haciendo un auténtico. Es que si no se lo daba ahora, ¿cuándo? Está en el mejor claro. momento, está a un nivel altísimo. Entonces, bueno, yo creo que, como tú comentabas, hay alguna ausencia, pero es fácilmente sustituible por otro jugador de gran calidad. En el centro del campo, pues eso, Renato Sánchez, a mí es un jugador que me gusta también bastante. Ha decidido no convocarlo, pues bueno, a mí Que me también ha gusta, estado pero mucho lesionado, hay que decirlo también. exacto. No ha logrado Es, tener esa continuidad en el PSG y creo que Fernando Santos, para darle la derecha, después vamos a hablar un poquito también ahora para cerrar de la figura del entrenador, pero para darle un poco la derecha a él, ha optado por llevar, creo, como habíamos comentado, a Joao Mario como un jugador ya con mucha continuidad, que está exacto. jugando posiblemente el mejor fútbol de su carrera de los últimos 8 años, posiblemente desde que salió de Sporting, se ha reencontrado un poco con su fútbol y ha optado por ser alguien con mayor continuidad y que llegue en mejor forma, que al final es muy importante también, ¿no? Como llegan los jugadores a una cita que dura tan poco, que es tan corto, que esperamos mucho tiempo y que se nos pasa muy rápido, evidentemente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es verdad que también han entrado jugadores que son un poco más, por ejemplo, Mateus Nunes, yo creo que también equilibra un poco esa falta de Joao Moutinho. Y luego en la delantera, por ejemplo, podemos echar de menos, como tú comentabas, a Diego Jota y Pedro Neto, que son los jugadores que nos vamos a perder, por desgracia, por las lesiones. Pero bueno, yo creo que entre ellos dos y Rafa Silva, yo creo que son las grandes ausencias. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y qué podemos decir de Fernando Santos? Yo voy a ser sincero, lo voy a decir sin ningún tipo de tapujo, aparte es algo que comento siempre en Twitter. Me parece que es el peor entrenador posible en relación al talento que tiene una selección ahora mismo. Peor inclusive que lo que puede suceder con Gareth Southgate en Inglaterra o con Deschamps en Francia. Sobre todo porque al margen del, podemos decir lo que queramos, Southgate y de Shams. Obviamente Fernando Santos ha obtenido resultados, ha ganado lo que es una Eurocopa y una Nations League, pero Exacto. de eso ya ha pasado bastante tiempo, ha corrido mucha marea desde entonces. De Shams ha ganado el Mundial y eso ya estamos hablando de otro nivel de éxito. Y Southgate ha conseguido 2 logros bastante importantes para una selección con tan poca historia como Inglaterra también, tanto en competición mundialista como en Eurocopa. Y que son un poquito más recientes además. Ya la Euro que ganó Fernando Santos se nos queda un poquito más lejos. Es otro, yo creo que por lo menos mi visión es, Fernando Santos quizás para elevarte el nivel de un plantel un poquito más limitado en calidad como aquella Portugal que gana la Eurocopa,
Exacto. era un entrenador capaz de sacar ese rendimiento, ¿no? Ahora que tiene muchísimo, que tiene quizás un talento infinito a disposición, es ahí donde se empiezan a ver quizás las costuras de él como entrenador. ¿Vos qué visión haces justamente de Fernando Santos? Exacto, yo pienso igual que tú, como comentamos antes, creo que se le ha ido quedando grande, sobre todo esa transición en el centro del campo, en ataque, tanta calidad para un entrenador que, como tú dices, es especialista en coger un equipo con limitaciones y hacerlo ultra competitivo. ¿Qué pasa? Que ahora tiene jugadores de muchísima calidad y quizás ese rigor no cuadre tanto con ellos. Em, no sé si el peor, pero sí que es uno de, yo creo que no es un gran gestor de la calidad que tiene el equipo, la selección portuguesa ahora mismo. Me parece que necesitarían que el próximo entrenador, a mí, ¿sabes quién me encantaría? Me mojo desde ahora, Bruno Lage. Bruno Lage me Sí, encantaría, porque sí, es, me encantaría a mí también. porque es casi todo lo contrario a lo que es Fernando Santos. Apuesta mucho por la juventud, apuesta mucho por la calidad. También yo me acuerdo en el Benfica era un equipo súper ofensivo, se inflaron a marcar goles en aquella liga que ganaron antes de que le despidieran. Sí. Entonces, bueno, Encima de eso, dando lugar a muchos jóvenes, porque incluso él es quien promueve o le da mayor confianza a Joao Félix, por ejemplo. por Y no ejemplo, hemos, imagínate lo relegado que estará Fernando, Joao Félix, no solamente con Simeone, sino con Fernando Santos, sí, que no lo hemos mencionado en todo el video. Y eso dice mucho de un jugador tan talentoso, que es un talento generacional exacto. probablemente. Exacto, y es que además a mí me parece que la selección no le veo, no encuentro su hueco. Yo no encuentro su hueco en la selección portuguesa porque tirado a banda no me gusta mucho. Yo es que le veo un volante, un segundo delantero, ¿sabes? Un Claro. interior, y entonces en Portugal no tiene demasiado, bueno, quizá ocupando el puesto de Bernardo Silva, pero claro, tienes que quitar a Bernardo Silva para poner a un Joao Félix que ahora mismo no está en el mejor momento de su O carrera. bueno, ya quizás mirándolo a futuro, quitando a Cristiano Ronaldo, Sí, usando un falso 9, pero eso es algo que sabemos que con Fernando Santos no sucederá, No va a evidentemente. suceder, no va a suceder, no va a suceder. Entonces, Y, bueno, Fernando Santos, lo que te comentaba, bastante, yo creo que es bastante limitado y por eso el trabajo también con equipos muy limitados, porque tiene una estructura de juego muy tosca, muy rígida, que no va a cambiar y lo que te comentaba, yo creo que va a ser la última vez que dirija la selección portuguesa. y fíjate que me hago un inciso, me gusta mucho que hayas mencionado el nombre de Bruno Lage, porque también al estar libre considero que es un nombre que debería ser tenido en cuenta, porque aparte quizás más allá de Mm, Amorín, pero que no lo veo ahora mismo cayendo a fútbol de selecciones, está para ir escalando posiciones como entrenador importante en alguna liga importante también, una liga top de Europa. mm, Entonces, con Seisao un poco más de lo mismo no los veo, y aparte con Seisao ya creo sería un más perfil Fernando Santos, ¿no? Por ese claro, lado. Quizás con sus matices, obviamente, no tan marcado, pero sería un poquito seguir en la misma línea. Entonces, Bruno Lage creo que sería un encaje perfecto. Y además, mencioné esto un poco porque de Bruno Lage ha quedado quizás una imagen un poco distorsionada de él como entrenador en toda esta temporada. Ha sido despedido en los Wolves, desde el cierre de temporada pasada. Ha optado por ser más camaleónico, jugar de una forma más resguardándose atrás, porque sus Wolves concedían, hizo de sus Wolves un equipo muy duro, pero no se le reconoce también todas las soluciones desde la pizarra que brindaba a nivel ofensivo. Sus primeros Wolves de la temporada pasada era un equipo muy divertido de ver, muy entretenido, porque además tienen mucho talento el Wolverhampton. O sea, si estuvieran todos bien, tendríamos media selección de Portugal en los Wolves. Pero ¿qué pasa? Esa falta de pegada que ha sufrido el equipo de Molinó ha hecho que ujú, Bruno Lage se resguarde un poquito más. Pero, como bien decís, exacto. es un entrenador muy ofensivo que apuesta por equipos que marcan muchos goles. Y además se encontraría en un ambiente que ya conoce. En los Wolves pasaron de Nuno Espíritu Santo, que era lo mismo, un Sí, fútbol súper rígido, a Bruno Lage y lo hizo bastante bien. Pues ahora en la selección yo creo que también podría hacerlo. Hay que ver si a él le convencería la idea de no entrenar un equipo, de una selección que es un ambiente bastante distinto a lo que es entrenar un equipo y no sé si sería lo mejor para su carrera ahora mismo. Pero bueno, hay más nombres, André Villas-Boas, el propio Nuno Espíritu Santo, yo qué sé, Mourinho si se cansa de la Roma, ¿sabes? Habría que ver si a Las le convence, pero bueno, a mí me gustaría mucho. esperemos que sí, porque has mencionado dos nombres ahí en Villas-Boas y sobre todo en Nuno. Yo quiero ver a Portugal jugando. No, a ver, bien se puede jugar de cualquier manera. Me refiero Sí, a un ofensivo, ofensivo, un sí, equipo que llame la atención de ver, sin lugar a dudas. sería precioso. Y bueno, pasamos un poco a hablar del 11. Hemos justamente Ujú, hablado un poquito antes de comenzar con esta grabación sobre lo que podría ser o diseñar un 11 posible de Portugal, obviamente con sus matices. Al final, el Mundial
es algo muy complejo que permite ajustes de un partido a otro y en que justamente los técnicos se ven obligados a tomar decisiones y cambiar constantemente. Pero bueno, acá encontramos justamente un posible equipo, como dijimos, como íbamos comentando, Diego Costa como arquero titular, más que probable, con Cancelo, Rubén Díaz, Pepe y Nuno Méndez como esa línea de 4. Por delante ese doble pivote un poquito rocoso con William Carvalho, que lo está haciendo francamente muy bien. A mí me ha sorprendido este Sí. último año en el Betis realmente, marcando golazos insólitos de que nunca te hubieras esperado de él, con Danilo Pereira. Y por delante esa línea de tres mediapuntas con Otavio, ya escorada banda, Bernardo Silva un poquito más de lo mismo, con Bruno y con Cristiano Ronaldo. ¿Qué Sí. variantes podríamos encontrar de esto, justamente, Pablo? Sí, a ver, lo primero de todo, esto ha sido muy complicado hacerlo, lo he hecho yo, así que si Sí. alguien tiene alguna queja o alguna sugerencia que venga a mí, no ha costado porque ha sido idea mía. ¿Qué pasa? Que últimamente Fernando Santos no podía contar con Rubén Díaz, entonces Danilo Pereira ha ocupado ese lugar de central, entonces ha hecho que en el medio del campo haya podido haber más variaciones. Pero yo lo que creo que es fijo es Diego Costa en portería. Joao Cancelo creo que va a seguir jugando en derecha, a pesar de que en el City lo está haciendo muy bien en izquierda. Pero claro, es que en izquierda tienes a Nuno Méndez y a Rafael Guerreiro. Entonces creo que Sí. Cancelo se va a quedar ahí en la derecha. Pepe Rubén Díaz, una pareja muy complicada de superar. Llegamos al centro del campo. Es verdad que Danilo Pereira y William Carvalho no acostumbran a jugar juntos, sobre todo en la misma línea. Suele ser que Danilo esté por detrás de William, porque en España hay la falsa creencia, la percepción de que William Carvalho es un mediocentro defensivo. William No, Carvalho no no lo es es. eso. No lo es. William Carvalho es un jugador con mucha calidad, que te organiza el juego, que te encuentra pases, que te abre líneas. Entonces, bueno. Y eh, es por eso, disculpa interrumpirte, Pablo, es por eso que justamente desde la llegada de Pellegrini al Betis hemos visto su mejor versión, porque por supuesto. yo me he cansado de ver como entrenadores anteriores lo ubicaban como medio centro y es un jugador lento, que le cuesta girar en parte también y que es muy complicado ubicarlo en esa primer línea de creación, pero ya como un interior más adelantado, incluso teniendo presencia en área rival, estamos ante Hmm. una dimensión de otro futbolista no solamente muy bueno, sino muy divertido a ver, obviamente. Exacto. Entonces, bueno, yo en este esquema 4-2-3-1 que viene últimamente practicando Portugal, he incluido a Danilo y a William porque son dos hombres con los que suele contar bastante Fernando Santos. Aún así, ya digo, no suelen acostumbrar a jugar juntos. Normalmente Danilo por detrás de William protegiéndole y con otro medio centro a su lado, que suele ser Bruno Fernández. Bruno Fernández que, como ya decía antes, no termina de cuajar, no termina de ser el jugador que vimos que podía ser en el Sporting y en el Manchester United. Pero bueno, veremos a ver qué tal en este Mundial. Bandas. Vale, vamos a empezar con Bernardo Silva. Bernardo Silva suele jugar en la derecha. ¿Por qué? Porque es un zurdito que se suele meter para adentro. Entonces, bueno, en izquierda es un poco raro verla y no sé si habrá intercambio de posiciones luego con Otavio, quizá con Bruno Fernández, no sé, veremos a ver qué pasa. Y llegamos a Otavio. Otavio que es un jugador eh, que es el jugador que mejor representa la filosofía tanto de Sergio Conceição como de Fernando Santos. Es un tipo que te corre los 90 minutos hasta el último balón, que te lo pelea todo, absolutamente todo. Es ese perro de presa incansable, súper competitivo y es un jugador que yo creo que debería estar en cualquier equipo del mundo. Todos los entrenadores necesitan a alguien así y más entrenadores, como ya decía antes, como Fernando Santos, que valoran tanto esta actitud y este despliegue físico. Y bueno, por arriba, por supuesto, quien si no, Cristiano Ronaldo. Veremos a ver qué pasa porque bueno, yo creo que Fernando Santos va a confiar mucho en él, que es lo que debe hacer, pero hay otras alternativas, sobre todo si le quieren sustituir o sobre todo si quiere rotar, como Andrés Silva, como Rafael Leao, como Gonzalo Ramos, como Ricardo Horta. Entonces, bueno, yo creo que este va a ser el 11 más parecido a lo que luego Fernando Santos va a alinear, Sí. como Puede ya hacía con ingresar todo el partido. después con algunas matices que también ha utilizado. Puede entrar, yo creo, sobre todo en la mitad de la cancha, en caso de que lo tenga Pereira ya decidido como un volante, como un defensor central y Mm, aproveche quizás otro perfil ahí. Yo creo que los más probables que podrían llegar a ingresar son sobre todo Rubén Neves o Vitinha a día de hoy en sí, algunas de estas posiciones. O incluso, bueno, quitar, incluso con la posibilidad, aunque suene raro, quitar a Bruno, darle más responsabilidad a Bernardo en la mitad de la cancha, utilizar, yo digo, yo la habíamos hablado un poquito antes también, si estuviera Diego Jota no habría quizás dudas de que estaría ocupando el extremo izquierdo y ahí ver a Bernardo por derecha o en labores más de mediocampista, pero creo que esto es algo que se podría aproximar bastante, quizás con la duda del medio centro, pero
va a ir por ahí seguramente. Y como dijimos, al final un mundial es algo que se presta a que un entrenador vaya cambiando de un partido a otro. Fernando Claro, Santos también es mucho hacer esto en base a si se va a enfrentar contra un rival importante como puede ser Uruguay, apostar por un equipo que cuide un poco más las transiciones con Danilo Pereira puede ser un ejemplo. Si va a jugar contra Ghana, ahí podemos encontrar quizás otro tipo de equipo. Al final esto también va mucho de más de seleccionar jugadores que de cambios tácticos claro, como tal, se podría decir. claro. Y por último, bueno, ya pasando a un poquito de apuestas tuyas que creerías, Pablo, unas 3 elecciones tenés que hacer. ¿Quién va a Vale. ser la estrella de este equipo? No estrella como, obviamente, si decimos estrella, podemos decir Cristiano Ronaldo es la estrella de este equipo, pero ¿quién va a ser el mejor jugador? La estrella de Portugal en el Mundial, el que va a acaparar la mayoría de miradas por su rendimiento, justamente. ¿Por quién apostas? Vale, es una pregunta muy complicada, muy buena. Mira, yo te va a sorprender, voy a decir Diego Costa. Diego Costa va a sorprender por las paradas que va a hacer. Ya digo, no Bien. confío demasiado en que Portugal practique un fútbol ofensivo, entonces va a estar bastante defensivo, bastante replegado, y ahí es donde un portero, un arquero, sobre todo destaca. Además, como decías antes, por ejemplo, Uruguay, que tiene un gran ataque, seguro que se va a tener que lucir más de una vez. Entonces yo creo que Diego Costa va a ser... Bueno, yo tengo claro que este va a ser la última temporada en el Porto, va a dar el salto a la Premier League, no sé si este invierno o el próximo verano, y yo creo que el Mundial va a ser lo que va a terminar De catapultarlo, se podría de decir. catapultarle y hacerle lucir el talento que tiene. Sí, y fíjate que además, yo no lo he visto muy poco, pero lo que he podido notar es que, a diferencia de Rui Patricio y de José Sá, es un arquero que domina bastante bien el juego aéreo. Y eso, Sí, ante alguien como, ante un equipo como Uruguay, con amenazas por arriba, como puede ser Darwin, Cavani, Luis Suárez y demás, contar con un arquero de estas características, un tanto más de arquero más completo en líneas generales, es muy importante y que, o sea, es sí. sorpresivo en parte. Yo también igual lo tenía como uno de los posibles jugadores que más destacaría. Y justamente la siguiente pregunta era jugador tapado. Al ser Diego Costa la estrella, ¿también se llevaría la categoría de jugador tapado o hay otro jugador que creerías que no se tiene tanto en mente que también podría ser importante? No, lo tengo claro, Otavio. Otavio es el jugador tapado, es el jugador que no se lleva ni una sola portada, ni un solo foco, pero da un equilibrio y es importantísimo para Portugal, de verdad, este Otavio. Perfecto. Y lo último de todo sería jugador de excepción. Jugador de excepción, obviamente, en cuanto a las expectativas Uf. puestas en él. Tenemos muchos candidatos sobre todo. O sea, en Portugal, cualquiera que lo haga medianamente mal va a ser de excepción. Entonces también es complicado, porque puede ser ese y pueden ser otros tantísimos más. No quiero decirlo y me duele, pero creo que Cristiano Ronaldo puede que sea el jugador de excepción, sobre todo por lo que comentaba antes. Todo el mundo sabe cómo va a estar demotivado, todo el mundo sabe que en el Manchester United no le está yendo bien, que en Portugal es otra versión de sí mismo, pero creo que Ronaldo puede ser la excepción si no marca realmente la diferencia y si no catapulta a Portugal por lo menos Sí. hasta las semifinales o final. Y sobre todo si hace mucho lo que viene haciendo el United en estos últimos partidos de quizás estar ante ese nerviosismo de no poder marcar esas diferencias como él marcaba antes y contagiar mucho a su equipo. Y también, Claro, mira, una de las explicaciones que podría encontrar al pobre rendimiento de Bruno Fernández en Portugal, que pasa también en el United, es su relación con Cristiano Ronaldo. No que se lleven mal, yo creo que se llevan muy bien, de hecho, pero su relación futbolística, su química hmm, futbolista. Yo veo en Bruno a alguien al que Cristiano le saca muchísimo espacio, porque Cristiano es un delantero de muchos apoyos, de querer ser presente en cada ataque, y Bruno es un lanzador, y con Ronaldo no tiene un delantero a día de hoy que le genere esas carreras con las cuales Bruno será amenazante de su pegada. Entonces, ahí hay un problema también que podría no solamente salpicar a Cristiano, que podría partir desde Cristiano y salpicar a alguien como al propio Bruno incluso. claro, claro. Yo creo que justo además Bruno lo que necesita de Cristiano Ronaldo es que sea ese 9 que se quede en el área, que no salga tanto a apoyar. En cambio, Claro. Ronaldo ahora mismo yo creo que no quiere ser ese delantero sin más, ¿sabes? Sí, sí, Yo creo, totalmente. pero yo creo que es donde más puede brillar ahora mismo, sobre todo con pues, cómo está ahora mismo físicamente, cómo está mentalmente. Lo que necesita es marcar goles y él notar que es importante a través de eso, no a través de ocupar fases o facetas del juego en las que ya tienes una gran cantidad de jugadores con mucho talento y mucha calidad para ocuparlo, como tú dices, lanzando el juego, asociando, llegando a área. Ronaldo ahí no tiene que intervenir, Ronaldo tiene que ser el 9 que esté dentro del área y que remate cada balón que le cuelguen, cada pase que le filtren.
y no tanto intentar lanzar o apoyar, en mi opinión. Perfecto, muy bien, Pablo. Bueno, y ya para ir cerrando, entrando en la recta final de lo que es este repaso, esta previa de Portugal, de cara justamente al Mundial de Qatar, que está a la vuelta de la esquina, hablar un poquito ya a modo de conclusión. Esto no tanto por lo que crees vos, sino por lo que tiene que ser, lo que por lo menos desde la propia selección se deberían plantearse. ¿Cuál es el objetivo mínimo de este equipo? ¿A qué debería apuntar Portugal en este Mundial? Yo creo que Portugal debe apuntar a, sobre todo, no repetir lo que ha hecho en la última Euro y en el último Mundial, que es ser un poco la decepción. Portugal debe apuntar a llegar mínimo a semifinales. Debe apuntar ahí, mínimo. Porque, como te decía, última generación de Ronaldo y de Pepe. Y Mundial importantísimo para ellos. Broche final puede ser el colofón para Fernando Santos y limpiar un poco su imagen. Portugal tiene que ser importante y demostrar que los jugadores, que no le pase como a Bélgica, que Bélgica ha venido durante una década entera diciendo, bueno, selección increíble, y luego al final no ha Sí, conseguido nada, aunque tenía jugadores de muchísima calidad. Yo creo que Portugal debe intentar evitar eso y demostrarle al mundo que es tanto como promete, que puede llegar a semifinales perfectamente o a una final. perfecto. Y ahora con lo que sería tu predicción. ¿Hasta dónde creemos que llegará Portugal en el Mundial? Yo creo que Portugal, es que yo estoy convencido de que puede llegar a eso, que puede llegar a semifinales. Yo voy a decir que llega a semifinales. Yo voy a ser Mínimo semifinales. yo soy un poquito más negativo, porque ya he hecho mis predicciones, las tengo preparadas. Mi problema con Portugal es que es Uruguay a Portugal es el equipo prototipo que lo pone en muchísimos problemas. Un equipo Sí, como Uruguay, que ya ha pasado, el Mundial pasado lo han eliminado justamente. sí, sí, sí. Entonces, yo veo a Uruguay primera de grupo, honestamente. Y a Portugal segunda. ¿Qué pasa? Portugal sale segunda, juegan octavos de final contra Brasil. Ujú. Entonces, para mí, Portugal se quedaría en octavos de final. Esa es por lo menos mi predicción, obviamente. Me encantaría porque quiero que a esta selección le haya bien, quiero que veamos buen fútbol de parte de este equipo y ojalá que Portugal pueda llegar lejos, incluso, quién sabe, ver una final Cristiano Ronaldo contra Lionel Andrés Messi Uf, sería lo mejor no solo para nosotros, sino muy probablemente lo mejor a nivel monetario para la FIFA, sin lugar a dudas. sería increíble esa final, ¿eh? Imagínate, prórroga, penaltis, bueno, sería increíble. Pero sí, Increíble. sí. Y en mi caso de infarto total, también te aseguro. Bueno, pero sabes quién ganaría, ¿no? En esa hipotética final. Tú ya sabes quién ganaría, ¿no? ¿Y Argentina estaríamos diciendo? No, no. No, Portugal. Se Habría la que llevaría sea el bicho. muy complicado sería de predecir lo que sería esa posible final. Pero bueno, ha sido divertido este rato, Pablo. Te agradezco muchísimo por haberte pasado, por la buena predisposición y la buena onda a la hora de poder coordinar este video, esta previa. La verdad que yo la he pasado muy bien y nada, agradecerte mucho y que obviamente quedas invitado para futuras ocasiones. Nada, muchísimas gracias a ti y al proyecto por invitarme y que ha sido un gran placer, me lo he pasado súper bien. Y nada, ya a ver si dentro de un mes o yo creo, ¿en cuándo es la final? A ver si podemos grabar el vídeo de previa de la final Argentina-Portugal. Estaría genial, obviamente. Y bueno, muchachos, no se olviden de seguir a Pablo en Twitter, arroba Pablo Burro, como le indique ahí su nombre. Y bueno, a nosotros también, darnos like, suscribirse, activar la campanita también, seguirnos en lo que es nuestro Twitch de twitch.tv /rompiendo líneas. Y nada, muchas gracias nuevamente por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.